Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. No era mi guerra. Tú me llamaste, yo no te fui a buscar. Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Sí, lo sé. Te tocó ser hombre. Y estás solo. Nadie entiende lo que cargas. Y cuando regreso al mundo, encuentro esos gusanos en el aeropuerto, protestando contra mí, llamándome asesino y toda clase de estupideces. ¿Quiénes eran para protestar, ¿Quiénes eran? Debieron estar en mi lugar o estar ahí, saber de qué diablos hablan. Nadie ve las batallas que peleas todos los días. Es difícil, lo sé. Pero ¿sabes qué? Eso es exactamente lo que significa ser un hombre. Ha sido muy difícil para todos, Rambo, pero ha quedado en el pasado. ¡Para ti! Para mí la vida civil no vale nada. En el campo había un código de honor. Tú cuidas mi espalda y yo te cubro a ti. Pero aquí no hay nada. No es un título que se te da. Es una posición que te ganas enfrentando el peso del mundo una y otra vez, sin rendirte. Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. El camino de un hombre nunca ha sido fácil y no está diseñado para serlo. Desde el momento en que abres los ojos al mundo, se te exige más. Más fuerza, más resistencia, más sacrificio. A veces parece que todo y todos están en tu contra, que no importa cuánto des, nunca es suficiente. Pero déjame decirte algo que pocos se atreven a decir. Ese peso que sientes, esa carga que llevas, no es tu condena, es tu propósito. Que no olvide, ¿dónde están todos? Mis amigos, Berry, Ortega. Ser un hombre no es solo sobrevivir, es construir, proteger y avanzar, incluso cuando parece que no hay nada ni nadie a tu lado. Porque sí, habrán días en los que te sientas como si estuvieras peleando una guerra solo, como si nadie entendiera el dolor que llevas dentro. Tenía tantos amigos. Allá todos eran mis amigos, como hermanos. Pero aquí no hay nadie. Y tal vez no lo entiendan, pero no necesitas que lo hagan, porque no luchas para que te entiendan. Luchas porque es lo que haces, porque eso es lo que hace un hombre. Yo fui por un par de cervezas. La caja tenía una bomba. Él abrió y la bomba lo voló en 1000 pedazos por todas partes. Y él ahí tendido, gritando, y a mi alrededor había pedazos de su cuerpo y tuve que recogerlo, ¿sabes? Hay una razón por la que los hombres más fuertes, los más admirados, son aquellos que han caminado solos por el desierto de la vida. Ellos no buscaron atajos, no esperaron a que alguien los rescatara. Construyeron su propio camino, paso a paso. Mi amigo estaba regado a mi alrededor, sangre y todo, y yo tratando de reconstruirlo, de sostenerlo, y todas sus entrañas saliéndosele. Y nadie ayudaba, y él decía, quiero irme a casa, y así seguía diciendo, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevy, y yo no podía encontrar sus malditas piernas, no. Con las manos ensangrentadas y el corazón decidido. Y tú puedes hacer lo mismo. La vida no te debe nada. El mundo no te debe respeto, amor ni éxito. Todo eso lo tienes que ganar. Y no se gana con palabras, sino con acciones. Con el sudor de tu frente y la fuerza de tu voluntad. Después de 7 años, todos los días lo recuerdo. A veces despierto y no sé dónde estoy. No hablo con nadie. A veces un día, una semana. No pude quitarlo de mi mente. Con la determinación de seguir adelante, incluso cuando todo en tu interior grita que te rindas. ¿Sabías que los hombres que se convierten en leyenda son aquellos que no temen al fracaso? Que no temen al dolor, porque entienden que cada herida es una lección y cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Ser un hombre no significa no caer, significa levantarse cada vez que lo haces.
Escucha bien. Nadie te va a dar las respuestas. Nadie va a aparecer para decirte qué camino tomar. Tienes que decidirlo por ti mismo. Y esa decisión, esa responsabilidad, es lo que te convierte en un hombre. No es la fuerza de tus músculos ni el dinero en tu cuenta bancaria. Es tu carácter. Es tu capacidad para enfrentar la adversidad con valentía y dignidad. Si estás escuchando esto y sientes que la vida te ha golpeado una y otra vez, quiero que te mires al espejo y recuerdes algo. Aún estás aquí. A pesar de todo lo que has pasado, aún tienes la oportunidad de levantarte y pelear por lo que quieres. Y mientras tengas esa oportunidad, eres imparable. ¿Sabes qué hace un hombre admirable? No es el que lo tiene todo, sino el que lo ha perdido todo y aún así se niega a rendirse. El que, incluso en sus momentos más oscuros, encuentra la manera de seguir adelante. Porque ser un hombre no se trata de nunca sentir miedo, sino de enfrentarlo, de mirarlo a los ojos y decir, no me vas a detener. Te prometo algo, si sigues avanzando, si sigues enfrentando cada día con coraje, llegará el momento en que mirarás atrás y te darás cuenta de que todo valió la pena, que cada lágrima, cada sacrificio, cada noche sin dormir te llevó a donde siempre quisiste estar. Entonces, ¿cómo puedes ser un hombre? No solo ser alguien más que camina por la vida, sino ser un hombre con propósito, un hombre que impacta, un hombre que se respeta a sí mismo y gana el respeto de los demás. Primero, define tus valores. Un hombre no sigue cualquier viento ni se pierde en lo que otros le dicen que debe ser. Un hombre tiene principios claros, una brújula interna que guía cada decisión. Pregúntate, ¿qué es lo que más valoras? ¿La honestidad? ¿La disciplina? ¿La lealtad? Vive según esos valores, incluso cuando sea difícil, incluso cuando el mundo te diga que no importa. Porque importa. Segundo, deja de buscar aprobación. Uno de los mayores errores que puedes cometer es intentar complacer a todos. No estás aquí para eso. La verdad es que hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique, alguien que te diga que no eres suficiente. Ignóralos. El respeto verdadero no se gana suplicando, se gana siendo auténtico, siendo tú mismo, sin pedir permiso. Tercero, trabaja en tu fortaleza interna. No se trata solo de ser fuerte físicamente, aunque eso también importa. Se trata de tu fortaleza mental y emocional. Aprende a controlar tus pensamientos, a dominar tus emociones. Cuando la vida te golpee, no reacciones como una hoja al viento. Mantén la calma, analiza la situación y toma decisiones que reflejen quién eres realmente. Cuarto, asume responsabilidad. Esto es clave. Un hombre de verdad no culpa a otros por sus problemas. No se sienta a esperar que alguien más resuelva sus líos. Asume la responsabilidad total de tu vida. Incluso si algo no fue tu culpa, decide que será tu responsabilidad arreglarlo. Eso es poder. Eso es control. Te lo voy a decir claro. Si quieres ser un hombre que impacte el mundo, que inspire respeto, que sea admirado, no puedes permitirte ser débil. La debilidad no es un defecto, es una elección. Y cada día que decides enfrentarte a tus miedos, cada día que decides trabajar en ti mismo, estás eligiendo la fuerza sobre la debilidad. Séptimo, construye una visión para tu vida. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué tipo de legado quieres dejar? Un hombre sin visión está perdido, navegando sin rumbo en un mar de mediocridad. Define tus metas, escríbelas, visualízalas, y luego trabaja cada día para acercarte a ellas. Octavo, rodéate de hombres fuertes. Si estás rodeado de gente negativa, de personas que no comparten tus valores ni tus ambiciones, esa energía te arrastrará hacia abajo. Busca a otros hombres que estén construyendo, que estén creciendo. Aprende de ellos, apóyate en ellos, y juntos serán más fuertes. Noveno, aprende a aceptar el fracaso. Ser un hombre no significa nunca fallar, significa aprender de cada caída. Cada error es una lección, cada tropiezo es una oportunidad para crecer. El fracaso no te define. Lo que te define es cómo respondes a él. Décimo,
Mantén la fe en ti mismo. Habrá días en los que nadie crea en ti. Días en los que todo parezca oscuro. En esos momentos, la única voz que importa es la tuya. Recuérdate quién eres, de lo que eres capaz y por qué empezaste este camino. La soledad que a veces sientes no es un castigo, es una prueba. Una prueba para ver si estás hecho para algo más grande. Y te lo prometo. Si sigues avanzando, si te niegas a rendirte, descubrirás que esa soledad no era un vacío, sino el terreno fértil donde estabas creciendo en silencio. Un verdadero hombre también entiende que la masculinidad no se trata solo de fuerza o de no mostrar emociones. Se trata de equilibrio. Mostrar tus emociones no te hace débil, te hace humano. Pero aquí está el truco. No dejes que tus emociones te controlen. Un hombre siente, procesa y luego actúa con sabiduría. No te conformes con ser una sombra de lo que podría ser. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos hombres están perdiendo el tiempo, distraídos, sin metas, sin ambiciones? No seas uno de ellos. La vida es demasiado corta para ser mediocre. Si no estás creciendo, estás retrocediendo. Y eso no es aceptable. Además, un hombre fuerte no es un hombre que camina solo todo el tiempo. Es alguien que sabe cuándo pedir ayuda, cuándo apoyarse en otros y cuándo ser humilde para aceptar que no lo sabe todo. La independencia es una virtud, pero la arrogancia te llevará al fracaso. Cuida tu cuerpo y tu mente. Es imposible liderar, construir o inspirar si estás descuidando tu salud. Haz ejercicio, come bien, medita, lee libros, aprende nuevas habilidades. Tu cuerpo es tu herramienta y tu mente, tu mayor arma. Afílalas cada día. ¿Sabías que la mayoría de las personas nunca alcanza su verdadero potencial? Es porque se detienen demasiado pronto. Renuncian cuando las cosas se ponen difíciles. Pero aquí está el secreto. Los momentos de mayor dificultad son los que te forjan, son los que te convierten en un hombre que puede enfrentarse al mundo y ganar. La disciplina lo es todo. Puede que no siempre tengas motivación, nadie la tiene constantemente. Pero si tienes disciplina, no importa cómo te sientas, harás lo que tienes que hacer. Esa es la diferencia entre los que triunfan y los que no. Ahora, quiero que recuerdes algo crucial. El éxito no se mide por lo que tienes, sino por quién te conviertes en el proceso. No se trata de acumular cosas materiales, sino de construir un carácter inquebrantable, de dejar un impacto duradero en las personas que te rodean. Y si sientes que el mundo está en tu contra, que nadie te entiende, que estás luchando solo, te voy a decir esto: no estás solo en espíritu. Cada hombre que ha alcanzado algo grande ha pasado por esos momentos de duda, de oscuridad, de soledad, y sin embargo siguieron adelante. Tú también puedes hacerlo. Finalmente quiero que hagas algo. Toma acción ahora. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Haz esa llamada, comienza ese proyecto, inscríbete en ese curso, escribe ese plan. Porque cada segundo que pasas dudando es un segundo que podrías estar avanzando hacia tu grandeza. Suscríbete y comenta. Si estas palabras resonaron contigo, si sientes que algo dentro de ti despertó, quiero que lo dejes en los comentarios. Cuéntame tu historia, tus retos, tus metas. Este es un espacio para crecer juntos. Y si no lo has hecho ya, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más contenido que te desafiará, te inspirará y te empujará a convertirte en el hombre que estás destinado a ser. Vamos a construir algo grande, juntos.